Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Huitrago Rodríguez. Y en esta oportunidad les voy a pedir que me acompañen en el desarrollo de este tema número 10 de la unidad temática número 3, que viene a hacer algunas consideraciones sobre las sociedades mercantiles dentro del Código de Comercio. De la misma manera vamos a abordar unas consideraciones muy particulares sobre las sociedades de personas, sociedades en nombre colectivo y las comanditas, sean estas por acciones o sean estas simples. Así que les invito a que me acompañen en el desarrollo de esta unidad número 3 y específicamente en este tema número 10. Para ello me voy a permitir compartir pantalla y empezar a hacer lo propio. Y básicamente cuando nosotros hacemos referencia a las sociedades mercantiles, indefectiblemente tenemos que hacer la precisión de que existen un sinnúmero de sociedades que no van a estar reguladas por el Código de Comercio. La razón de ello, tenemos que recordar que hay leyes especiales con carácter mercantil que disponen, como por ejemplo las del sector bancario, así como las del sector asegurador, las del mercado de valores y, por qué no decirlo, la Ley Orgánica de la Administración Pública. Todos estos textos vienen a consagrar algunos tipos de sociedades bien especiales y específicos dentro del derecho venezolano. Pero el día de hoy solamente nos vamos a referir a las que contempla básicamente nuestro Código de Comercio del año 1955. Y a razón de esto tenemos que iniciar presentando el artículo 200 del Código de Comercio, el cual dispone que son sociedades mercantiles aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio. Y recordemos que los actos de comercio son todas aquellas actividades que pueden establecerse o que pueden encuadrar en alguno de los 23 numerales que enunciativamente dispone el legislador mercantil dentro del artículo 2 del Código de Comercio. Pero recordemos también que producto de el avance del tiempo y básicamente por la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hoy nosotros podemos contar con algunas actuaciones que básicamente pueden encuadrar dentro de alguno de esos numerales que están dispuestos en el artículo 2 y que por analogía nosotros los podemos ejecutar a través de medios como por ejemplo los medios electrónicos o los medios informáticos. Y en función de esto, cualquier otra actuación que se lleve a cabo sin la presencia física o con el empleo o la usanza de las tecnologías de la información y la comunicación y que encuadren dentro del numeral o de los numerales dispuestos en el artículo 2 del Código de Comercio son totalmente válidos. Y en función de esto tenemos que señalar que si la sociedad realiza una de las actividades de comercio o que tiene por giro una de las actividades de comercio dispuestas en el artículo 2, básicamente debemos entender que estas son inexorablemente mercantiles. Y precisado este punto, es necesario señalar que el artículo 201 del Código de Comercio reconoce 5 tipos de sociedades mercantiles. Al efecto tenemos, primero, las sociedades en nombre colectivo. Segundo, las sociedades en comandita, sean estas simples o sean estas por acciones. Tercero, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y por último, las sociedades anónimas. Entonces, fíjense que tenemos 5 tipos de sociedades que están dispuestos dentro del artículo 201 del Código de Comercio. Y a razón de esto, nosotros tenemos que clasificar las sociedades de la siguiente manera: sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas son aquellas que van a englobar el estudio de las sociedades en nombre colectivo y las comanditas simples, en tanto que las sociedades
de capital son aquellas que van a abordar el estudio de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, y nos queda una última que es la sociedad en comandita por acciones. Y allí muchos autores han señalado que este tipo de sociedad es un híbrido, que toma las bondades de las sociedades de personas, así como también de las sociedades de capital, y se nutre de ambas instituciones para estar vigente. El día de hoy, a través de este video instruccional, vamos a hacer lo propio básicamente con las sociedades de personas. Y a razón de esto, tenemos que señalar que las sociedades de personas están constituidas por las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita. Ojo, las comanditas simples. Cuando hacemos referencia a las sociedades en nombre colectivo, tenemos indefectiblemente que señalar que estas van a responder a una evolución del comerciante individual, puesto que el comerciante individual, recordemos que es aquella persona que no tiene más asociados, sino que él solo va a responder por todas las obligaciones sociales que tiene ese ente, vale decir, ese fondo de comercio. Y en función de esto, las sociedades en nombre colectivo tenemos que señalar que son aquellas que toman en cuenta la presencia de dos o más personas y que indefectiblemente tienen por objeto la realización de uno o de más actos de comercio como objeto social o giro central de la empresa. Y por si fuera poco, tienen una responsabilidad similar a la que posee el comerciante social dentro de sus fondos mercantiles. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, ahí estamos hablando de una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y vamos a explicar básicamente en qué consiste. Imaginemos que nosotros tenemos una sociedad en nombre colectivo y la sociedad en nombre colectivo asumió una determinada obligación con X persona y la asumió por 10 bolívares. Pero el capital social de esta sociedad en nombre colectivo solamente llega a 5. Y en función de esto, el acreedor de la sociedad indefectiblemente tiene que ir en primer momento contra el patrimonio que tiene este ente societario, es decir, la sociedad en nombre colectivo. Y si con ello no puede honrar, como efectivamente sería ilógico honrar los 5 bolívares de los 10 que debe, entonces el acreedor puede demandar independientemente a cualquiera de los socios que conforman parte de esta sociedad, de manera, ojo, subsidiaria, lo que quiere decir que primero demandamos a la sociedad y luego a los socios, y de forma ilimitada. Es decir, el socio no puede decir, a mí me van a quitar hasta esta porción o hasta esta cantidad. Así las cosas, vamos ahora a considerar las particularidades de este tipo societario. Y al efecto, vengo a señalarles que las sociedades en nombre colectivo presentan como primera característica que el vínculo jurídico deriva de la debida confianza, lo que quiere significar que todos y cada uno de los socios tienen confianza entre sí. Generalmente este tipo societario se fundamenta en el hecho de que las personas se conocen y por eso se denomina que este tipo social es eminentemente familiar. El tipo de responsabilidad que poseen los socios, como empecé explicando al inicio de este video, es una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Vale decir, primero vamos en contra del patrimonio que tiene el ente societario y si con ello no podemos honrar el compromiso asumido por la sociedad, podemos ir de manera subsidiaria contra el patrimonio de cualquiera de los socios que conforman esa sociedad. Y ninguno de los socios podrá decir hasta aquí es el límite, no, sino hasta el monto en que se honre el compromiso. Luego este socio tendrá las acciones correspondientes para obtener de los demás socios de este ente societario en nombre colectivo la devolución de la porción que no le correspondía pagar a él, porque tienen que fraccionar
el monto de lo adeudado en el número de personas que conforman parte de este tipo societario. La identificación social de este tipo societario incluye, según lo que dice el artículo 27, en concordancia con el artículo 227 del Código de Comercio, únicamente la expresión de los apellidos de los socios que forman parte de este tipo societario. Puede ser de todos o casi todos los socios, pero siempre tendríamos que incorporar la expresión y asociados o socios o sociedad para hacer presuponer la existencia de un tipo societario, como es el caso de la sociedad en nombre colectivo. De la misma manera, como particularidad, presenta que la administración de la sociedad va a corresponder única y exclusivamente a los socios que conforman este tipo societario. Y la vigilancia de la sociedad solo puede estar en cabeza de aquellos socios que no forman parte de la administración de la sociedad. Entonces, fíjense que esta sociedad es un tanto hermética porque no permite la instrucción o no permite la posibilidad de que pueda incluirse a otra persona que no forme parte de los socios de este tipo societario. En cuanto a los regímenes de los aportes, es necesario señalar que para este tipo societario, los regímenes de los aportes son en dinero, en especies y en trabajo. Todos estos se permiten. Y recordemos las reglas que señalamos en el video instruccional anterior. Decíamos que puede ser a título de dominio o a título simplemente de uso. Y como otra de las particularidades tenemos que existe una prohibición que se le va a establecer según lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Comercio para que el socio que participe dentro de esta sociedad pueda estar en otra sociedad en nombre colectivo con el mismo objeto social, porque se considera que existe una competencia desleal. Y como última de las características, podemos señalar que se puede generar la extinción de la sociedad a causa de la muerte de uno de los socios o de la interdicción o quiebra de alguno de ellos, salvo que dentro del documento constitutivo nosotros hayamos dispuesto a través de una cláusula, es decir, de una convención expresa, el pacto que permite que en caso de que llegue a morir alguno de los socios, la sociedad continúa. Porque aquí lo que interesa fundamentalmente es la persona o las personas que forman parte de ese ente societario. Aquí no importa el capital, aquí lo que importa es la persona del socio. Y a razón de esto les vengo a presentar la definición que el legislador mercantil dispone de este tipo societario. Se dice que esta sociedad es una sociedad organizada sobre la base estrictamente personal de los socios y en virtud del vínculo social. Asume una responsabilidad solidaria, pero subsidiaria por las obligaciones que contraiga la sociedad durante el ejercicio económico. Así pues, ya establecida las características y particularidades, así como la definición de este tipo societario de personas, vamos a adentrarnos ahora a la figura de la sociedad en comandita. Se dice que la sociedad en comandita ha sido la evolución de la sociedad en nombre colectivo. Y fundamentalmente esta se diferencia de la sociedad en nombre colectivo por la presencia de dos tipos de socios. Básicamente, un socio comanditante y un socio comanditario. El socio comanditante es el que tiene la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, para decir como que si se tratara de un socio de las sociedades en nombre colectivo, en tanto que el comanditario actúa como un socio inversionista que tiene una responsabilidad limitada al aporte que entregó. Generalmente se dice que este tipo societario permite la inclusión de otro socio para que éste inyecte capital, es decir, le dé oxigenación a este tipo empresarial de personas.
Y en función de esto vamos a conocer a continuación las características o particularidades de este tipo societario. Y a razón de ello tenemos que señalar que la primera de las características que ha dispuesto la doctrina es que este tipo social es considerado como una evolución o transformación o mejoramiento de las sociedades en nombre colectivo. Como segunda característica tenemos que expresar que existen dos tipos de socios, el socio comanditante y el socio comanditario, tal como lo dispone el artículo 201.2 del Código de Comercio. De la misma manera, es indefectible señalar el sistema de responsabilidad. Y es un sistema dual que permite que los socios respondan básicamente bajo la siguiente regla. Primero, las obligaciones sociales de la empresa van a ser asumidas y van a ser honradas por el capital social que tenga el ente societario. Pero si con ello es imposible cubrir todas y cada una de las obligaciones que tiene este tipo empresarial, nosotros tenemos que ir y hacer mano de básicamente el capital que posean los socios comanditantes, es decir, de manera ilimitada, solidaria y subsidiaria. No podemos atacar a los socios inversionistas o comanditarios porque ellos entregaron un aporte que va a ser el monto máximo y mínimo de su responsabilidad, lo que quiere significar que en ningún momento alguien pueda atacar a ese socio que se denomina el inversionista, porque él lo que hizo fue, en todo caso, limitar su responsabilidad a ese monto que entregó al momento de que fue incorporado dentro de este tipo societario. De la misma manera, tenemos que señalar que la administración, es decir, la verificación y la ejecución de las actividades están a cargo de los socios comanditantes, tal como lo dispone el artículo 235 y el artículo 238 del Código de Comercio. Pero, ojo, el control, la vigilancia y la fiscalización de las actuaciones que realicen los administradores está en cabeza del socio no administrador o también del socio inversionista, también llamado comanditario, tal como lo dispone el artículo 239 del Código de Comercio. Y otra de las particularidades que presenta este tipo societario es el régimen de los aportes. Recordemos que en el caso de las sociedades en nombre colectivo, el aporte podía ser en dinero, en especies, en industria. Pero en el caso de este tipo societario, los socios inversionistas solamente pueden entregar un aporte en dinero, en tanto que los socios que son los comanditantes pueden entregar el aporte, bien sea en especie, en dinero o en industria. Y finalmente tenemos como características que se excluye de este tipo de sociedad a la junta de socios, pero sí por convenio entre las partes hemos dispuesto este tipo de junta de socios solamente va a estar conformado por los socios comanditantes. Y se prevé la disolución de la sociedad por la muerte, la quiebra o la interdicción básicamente de los socios comanditantes. Pero ojo, puede existir una convención expresa entre las partes en la que se estipule dentro del documento constitutivo o contrato social que, llegado el caso de muerte o quiebra o interdicción de los socios comanditantes, este tipo social siga funcionando. Y vistas las características de este tipo societario, es necesario presentar los derechos que poseen, así como también las obligaciones que tienen los socios comandatarios. El primero de los derechos que posee es el derecho al anonimato, puesto que al momento de que nosotros estemos estableciendo básicamente la denominación social de este tipo societario, no podemos meter o incluir el apellido de alguno de los comandatarios, puesto que si hacemos esto, estamos convirtiendo indefectiblemente al socio comanditario en un socio comanditante, es decir, deja de ser el socio inversionista que tiene
limitada su responsabilidad al monto de su aporte para pasar a esa responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria que le es propia de los socios comanditantes o también de los socios en nombre colectivo. Los socios comanditarios pueden indefectiblemente realizar y ejercer el comercio independientemente, lo que quiere significar que ellos no tienen una prohibición expresa como si la tienen los socios comanditantes, lo que hace presuponer que si el socio comanditante quiere participar en una empresa, vale decir, en un tipo societario, en nombre colectivo o en comandita simple que tenga el mismo objeto social, no hay ninguna prohibición. Y por supuesto, él tiene derecho a ejercer la vigilancia, fiscalización y control del ente societario. También tiene el derecho a que los socios comanditantes le den a él la información oportuna de lo que está ocurriendo dentro de este tipo empresarial. Recordemos que el derecho a la información es un derecho de corte constitucional. Y de la misma manera tenemos que señalar que el socio comanditario puede, en todo caso, cuando así lo disponga, vender o básicamente ceder las acciones a un tercero para poder salirse de este tipo empresarial. Pero frente a estos derechos también él tiene una serie de obligaciones y dentro de estas obligaciones destacan las siguientes. Uno, aportar. Recordemos que para que él pueda ingresar dentro de este tipo societario es indefectible que el aporte es necesariamente en dinero. No podemos decir que el socio comanditario va a aportar en función de su capacidad intelectual. Aquí lo que estamos haciendo es que este socio comanditario inyecte capital, es decir, dinero constante y sonante para oxigenizar a este tipo social. También tiene como obligación la no administración de este tipo social, lo que quiere significar que él sí puede estar dentro del órgano de vigilancia, de control y de fiscalización, pero nunca podrá administrar este tipo de sociedad. Y por supuesto, él tiene la obligación de soportar las pérdidas de esta sociedad de personas, pero limitada básicamente a el monto que él entregó y que se le ha exigido para que forme parte del aporte de la sociedad. Es decir, ese aporte que él entregó como inversión. Así las cosas, tenemos que señalar en este momento la definición de este tipo societario mercantil. Se dice que entonces la sociedad en comandita simple es aquella en la que las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de uno o de más socios llamados los socios comanditantes y por una responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o de varios socios llamados los socios comanditarios, que también nosotros podemos llamar los socios inversionistas. Pero creo que al inicio de este video les hablé de que existen las sociedades en comandita por acciones y básicamente algunos autores reflejan que este tipo de sociedad es un híbrido entre las sociedades de personas y las sociedades de capitales, puesto que el proceso de constitución se va a asemejar básicamente al que se sigue para las compañías anónimas y requiere indefectiblemente de la presencia de los tres órganos sociales de las compañías anónimas, vale decir, las asambleas, los comisarios y los administradores. Las asambleas de accionistas solo van a estar conformados por el socio inversionista, es decir, el socio comanditario. Y el capital indefectiblemente está dividido en acciones y las acciones van a ser títulos negociables que permiten la libre transmisibilidad. Y en función de esto se puede notar básicamente las características que particularizan este tipo de sociedad en comandita por acciones
y que las van a diferenciar de las sociedades en comandita simple. Así las cosas, fíjense que durante esta sesión nosotros hemos revisado básicamente lo que son las sociedades de personas dentro de el Código de Comercio Venezolano del año 1955. Les invito ahora a que me acompañen en el próximo video que tiene de manera indefectible el contenido de las sociedades de capital, vale decir, de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada. Les espero.